estamos aquí para que Patricia, que es la escritora de una trilogía, y va por el cuarto libro ya, y tienes ya pensado el quinto, y esto va así, o sea, esto es como una vez que te enganchas Que ya. has entrado en la dinámica, ya nunca paras, ya nunca paras. Esto ya no se acaba nunca. Por ahí están, a ver, que están ahí en una esquinilla, que los tengo por ahí. Son eh, mis pequeños proyectos, porque la verdad es que cuando piensas la primera vez en escribir un libro, ¡buah! Es que parece de eso, ¿no? Que la gente es como, ¡buah! Es una de esas cosas que todo el mundo, ¿quién no ha pensado una vez en escribir un libro? Vamos, yo miles de veces desde hace años, pero suena como, no sé, como algo así como de famosos, ¿no? O de gente o de Sí, escritores, ¿no? De, ¡guau! Escribir un libro, no sé. Y también cuando piensas en escribirlo, piensas en escribir sobre tu vida, ¿no? Si es lo primero que te viene a la cabeza y, no sé, es como un mito, ¿no? Ahí que luego, bueno, pues no tiene nada que ver con la realidad, pero que es una experiencia increíble. vamos a ir descubriendo aquí los que todavía no tenemos libro, cómo lo podemos hacer. Además, Natalia, que estás por ahí, sería brutal si tú también escribes para que otros, para que, por ejemplo, las mamás se lo puedan leer a los niños, para que lo puedan interpretar en el cole, porque además escribe teatro también, o sea que fantástico. Aquí, Patricia, bueno, ahora nos vas a contar por qué es eso, ¿no? Yo te voy a ir haciendo preguntas y que tengo un montón, o sea, que me van surgiendo por ahí. Y lo que quiero, para empezar, es saber, pues el principio del todo, ¿no? Que es cómo das ese salto de que pase de, bueno, una idea que está aquí, ¿no? De quiero escribir un libro, me lo estoy planteando, cómo pasamos a realmente escribirlo, ¿sabes? A ponernos en acción. ¿Cuál sería ese clic que hiciste? Mira, está Carmen. Sí, por aquí. Pues es muy interesante porque, como te decía, todos pensamos en escribir un libro, ¿no? Esto de plantar un árbol y tener un hijo y escribir un libro. Y uno piensa, pues, como algo idílico, un día como que escribirá sus memorias o algo así, ¿no? Y te das cuenta que un día, cuando realmente te planteas escribir un libro, o cuando yo me planteé escribir el primer libro, lo que quise fue contarle a alguien, al mundo más bien, algo que era como un mensaje que yo tenía, que había descubierto, que me había funcionado, que en este caso mi primer libro era sobre fertilidad y de las leyes de la fertilidad, y yo decía, jolín, a mí todo lo que he descubierto me ha funcionado, lo cuento un montón de veces, porque me preguntan muchas veces, y Mm. ¿por qué no lo pongo en un libro? Un libro llega a cualquier sitio. A mí esta es una frase que no sé si tendrá autor o habrá alguien que la haya dicho por primera vez, pero yo la primera vez se la oí a Laín García Calvo y me impactó. Dije, wow, es verdad, un libro llega a cualquier sitio, porque tú coges un libro, te lo pones bajo el brazo, lo metes al bolso, lo envías por correo, lo pones en Amazon, otro agente en la otra punta y tiene un coste además. Todos podemos comprar un libro, prácticamente todos, ¿no? Entonces dije, ya está, es el soporte perfecto para hacer llegar mi mensaje y lo que conozco y lo que yo había descubierto pues, en todo este tema de la fertilidad. Y fue así en mi caso, y creo que después he conocido a muchas personas que escriben, ¿no? Y casi siempre es así. Casi siempre no es sus memorias y tal, que está a lo mejor ya pues un presidente o alguien muy famoso que a sus 70 años quiere escribir algo, pues igual es más interesante o tiene interés para la gente, ¿no? Una biografía, pero normalmente todo el mundo que conozco es lo mismo. Tiene un mensaje muy concreto de algo que ha experimentado o algo que ha descubierto o algo que para él o ella ha sido una revelación y que quiere compartir con el mundo. Y es que un libro llega a cualquier sitio, es la frase. Entonces, bueno, me pareció que era la forma, me hizo mucha ilusión, me motivó mucho esa idea de que un libro llega a cualquier sitio y que cualquier persona podía en algún lugar coger eso que yo había escrito y leerlo, incluso que podía haber miles de personas leyéndolo a la vez mientras yo estaba haciendo otra cosa, porque si no, imagínate contarle a cada uno lo mismo, ¿no? Que es un poco también No lo de te da este la vídeo. vida. Exacto, es un poco lo mismo que hablamos ahora y yo con este vídeo, que una vez hablando pues, de libros y de cómo escribir un libro y tal, me le dije, jolín, Sara, no te puedes imaginar la de personas que me preguntan lo mismo. Digo, y ayer me pasé con un compañero
casi 40 minutos de reloj explicando. Le digo, mira, vamos a grabarlo y así, el próximo que me lo pregunte le envío la grabación. Así que eso vamos a hacer, vamos a subir luego esto allá a YouTube y el que quiera ver luego cómo empezar y qué primeros pasos dar, pues que lo tenga. Entonces, bueno, eso es yo creo que la motivación y pienso que la motivación que tiene todo el mundo. De hecho, seguro si por aquí hay alguien conectado que alguna vez ha pensado en escribir un libro, seguro que ha pensado eso. Y si tú alguna vez lo has pensado, seguro que debajo de eso hay esa idea, ¿no? De, ay, es que hay algo que sé, que utilizo todos los días, que a mí me funciona y quiero hacer llegar ese mensaje a todo el mundo. Aquí hay una cuestión interesante porque a veces, claro, a mí me apetece mucho escribir, pero cuando ya me pongo al lío hay como una ahí como, vale, pero ¿por dónde empiezo y ahora qué? Pero justo esto que me estás explicando, yo ahora pienso y digo, coño, si es que a mí me pregunta muchísima gente y, bueno, sobre mi tema, que es sobre vender, sobre cómo vender con valores, con sentido, y claro, en realidad es que sobre lo que te preguntan es sobre lo que tú sabes y sobre ese mensaje que tú quieres escribir, que muchas veces estamos buscando el ideón del siglo, ¿sabes? El, venga, que no se haya dicho nunca, que no sé qué, no sé cuál, y en realidad lo tienes en tu día a día, gente preguntándote que la podrías, uno, o derivar a tu libro para que pudieran profundizar, y dos, que a lo mejor se hubieran enterado antes también de cómo hacerlo. Así que, Totalmente. Te acabo de dar con esa clave, la primera clave que yo le cuento a todo el mundo cuando me dice, bueno, pero escribir un libro, pero ¿por dónde empiezo? Porque tengo un montón de cosas. Y entonces, la primera clave que yo siempre doy, que además recomiendo que todo el mundo, porque yo es lo que hice, o bueno, no sé si todo el mundo, pero a mí me sirvió. Yo cuando ya encontré esa motivación, esa idea de, oye, quiero compartir esto con el mundo porque un libro llega a todas partes, lo siguiente que hice fue buscarme un mentor. Porque otra cosa que todo el mundo me pregunta, que no sé si todo el mundo sabe o no, pero los que lo saben, todo el mundo me pregunta, me dijo, tía, ¿cómo has hecho para escribir 3 libros? Porque al final no fue uno, fueron 3, fue una trilogía. ¿Cómo has hecho para escribir 3 libros en 6 meses? Mm, yo tampoco lo hubiera creído, la verdad. Y esto le tengo que dar las gracias eternamente y lo diré siempre a Alain García Calvo, que fue mi mentor en esto. Yo busqué al mejor que encontré en ese momento porque busqué mucho y pregunté mucho. Dije, oye, pues, ¿quién sabe escribir un libro? Y me dijeron mogollón de nombres. Y yo entraba, buscaba y yo decía, y este me va o esta me va a mentorizar a mí, pero si el libro que tiene no soy capaz de encontrarlo. ¿Mm? Entonces, yo siempre creo que tienes que buscar a alguien que esté donde tú quieres llegar o que tenga los resultados que tú quieres tener. Entonces, cuando encontré a Alain, que ya me había dicho su nombre 3 personas diferentes, y dije, vaya, el universo creo que me lo está contando bastante claro, le busqué, no sabía mucho de él antes de eso, y efectivamente dije, ah, vale, este es el hombre que busco, ¿no? Porque tenía el mayor bestseller que tenemos en el top 5 de autoayuda durante años, y ha escrito casi 20 libros. Entonces dije, uy, este sabe de lo que habla cuando habla de escribir un libro, pues voy a investigar. Y ahí empecé, ¿no? Investigué, contacté con él. En ese momento debía ser todavía un poco más fácil de lo que es ahora, porque hace eventos con 1.500 personas y hay 800.000 en mentorías con él. Y bueno, yo tuve suerte todavía de ser de las primeras. Y la verdad es que hice un trabajo muy de cerca con él que me ayudó, sobre todo, a sacar esos libros en tan poco tiempo, porque la mente te va a sacar de escribir rápidamente, porque cuesta centrarse. Y entonces vamos a entrar en que es mejor hacer otra cosa que escribir, no tengo estructura, no sé por dónde empezar, y lo vamos a dejar, y la gente se pasa años escribiendo un libro. Entonces, tener un perro de presa que cada vez que te vas a levantar de la silla te dice, ah, pues entonces no terminé de ahí. dices, vale, 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 vale. Y además le estás pagando una pasta, la verdad sea dicha, que esto es una cosa que los humanos necesitamos. O sea, tú dices, voy a hacer ejercicio en casa, no lo haces. Pero si vas a un gimnasio muy caro o pagas a un entrenador personal, lo haces. Pero tienes un horario y un dinero invertido en eso. Entonces, bueno, tener a alguien que te mentorice o te ayude o te siga o te persiga, a mí me parece una ayuda importante. Luego, pregunta por aquí Carmen que por dónde empecé, y esta es la siguiente pregunta, ¿no? Todo el mundo, pero ¿por Exactamente. dónde empiezo? O sea, vale, venga, yo quiero escribir, pero ¿por dónde empiezo?
Entonces, tenemos una idea, que a mí me pasó y seguro, Sal acaba de comentar, y seguro que a todos que empiezan a escribir un libro les pasa, que dices, bueno, yo sé un montón de lo mío, pues yo de fertilidad, tú de ventas, y dices, vale, yo sé un montón de esto y quiero escribir un libro. Entonces, me voy a poner a escribir. ¿Por dónde empiezo? Ay. Y entramos como en el bloqueo, ¿no? En folio en blanco, el síndrome este del folio en blanco del escritor, ¿no? De que dicen. Un inciso, Patricia. ¿Y lo escribiste a mano? No. Ahora vale. te cuento. He hecho así porque sí tenía muchas cosas que me iba tomando notas a mano porque yo soy de mi libreta pero no. Entonces, cuando te quedas bloqueado, primer consejo que es el que yo hice y me funciona y lo sigo haciendo. Hace 2 semanas lo he hecho para una charla que estoy preparando. Sé un montón de cosas de lo que voy a hablar en esa charla y cuando empecé a preparar la charla dije, ¿por dónde empiezo? No sé nada, ni el inicio, ni el final, ni el... Entonces, truco número 1. Apuntando estoy. Cógete una grabadora o la grabadora del móvil o una aplicación de estas que te convierten de voz a texto y te pones enfrente de ello como si se lo explicaras, como tú acabas de decir, a uno de tus clientes, a una de las personas. Entonces, yo empecé así. Entonces cogí y dije, a ver, si lo que quieres es quedarte embarazada y llevas años sin conseguirlo, y empecé a contarle a la grabadora o al traductor este de hablado a escrito lo que le cuento a cualquier mujer. Cuando quise relatar en el segundo libro los casos transcritos, digamos, o los casos prácticos de nuestras sesiones y los conflictos que veía allí, hice lo mismo. Dije, vamos a ver, si yo le contara a una amiga o a otra mujer que está buscando quedarse embarazada, el conflicto que he descubierto con esta persona esta mañana, ¿qué haría? Grabadora, pues mira, verás, lo que le pasaba ya esta mañana es que en su árbol descubrió que había una mujer y entonces me puse a contarlo como si lo contara a otros. Luego, ya tienes un montón escrito. Ya has empezado. Porque si hay una cosa por la que tienes que empezar, es por escribir. Parece obvio y parece una tontada, pero la gente no empieza por escribir. La gente empieza por, voy a hacer, el otro día me decía este amigo, ¿no? Que me llamó y estábamos ahí, le conozco hace muchísimos años y es un crack en el mundo del marketing y del Big Data y me decía, es que sé tanto y llevo tantos años practicando lo que sé que lo voy a llevar a un libro. Pero claro, llevo un montón de tiempo bloqueado y no sé por dónde empezar porque he empezado por el índice, he pensado en una estructura, aunque Esto luego he no lo han pensado también, digo, ¿el índice? Olvídate del índice, el índice se hace al final. Olvídate de la estructura. Escribe. Solo hay que hacer una cosa cuando quieres empezar a escribir un libro, escribir. Lo que pasa es que nuestra mente, sobre todo la parte izquierda esta, que es estructurada, racional, ordenada, que todo lo tiene que saber, lo tiene que tener todo estructurado y pensado antes. Entonces tiene que tener el continente todo bien hecho, incluso ya la portada, el número de páginas y hasta la persona que está vendiendo el libro, y luego ya se pone a escribir. Y no, es justamente al revés. Primero empiezas a escribir y luego ya lo ordenarás. Y a mí esto me daba mucha rabia, porque a mí me decían, yo le preguntaba, ¿no? Decía, pero, a ver, ¿por dónde empiezo? Pero primero pongo ideas, lo hago en formato preguntas, hago narración, cuento mi historia y solo encontraba la misma respuesta. Patricia, escribe. Esto me daba una rabia. Yo decía, ¿pero cómo que escribe? Escribe. Escribe, tranquilo. Si realmente el problema es escribir, si cuando tengas 200 páginas o 500, ya las ordenarás. No te preocupes. Si el Claro, y problema luego es ya la escribir, vas editando. eso es después. Porque además luego los vas a cambiar 1000 veces, luego nunca está bien del todo, luego cuando lo has leído 8 veces ya todo te parece mal. Bueno, ahora iremos a las diferentes fases, ¿no? Pero de momento, escribe. Si no, nunca va a... Y tú te planteabas, justo la pregunta que ha hecho Carmen, era la siguiente también que yo te iba a hacer, si tú te lo planteabas desde el principio hacer la trilogía o era algo que te ha ido surgiendo por el material que tenías o Me cómo lo... surgió.
Hubo dos cosas importantes. Nunca pensé en escribir 3 libros. Vamos, o sea, para mí escribir un libro era un hito y de hecho a veces cuando empiezas a escribir dices, "Buah, no voy a llenar un libro en mi vida, si yo no tengo tanto que contar". Hostia, Entonces empecé a escribir y escribía y escribía y escribía y es increíble, la inspiración te pilla escribiendo. Nunca vas a pensar lo que eres capaz de escribir hasta que no estás escribiendo. A veces cuando dices, a ver qué voy a escribir, ay, no se me ocurre nada, pues no me pongo. Ponte con un papel y un boli o con la grabadora, como te decía, y ponte, o hazte preguntas, o haz siempre como que le estás contando lo que sabes a alguien, y mientras estás contando te surgen ideas nuevas que dices, ¿esto? No, qué bueno es. O que se te van, o sea, la inspiración te pilla escribiendo. qué bueno. Así que cuando escribas y escribas y escribas de lo que sabes, que no tienes más que hacer, como si se lo contaras a alguien, pues te vas a dar cuenta de que pasado un tiempo, no mucho, una semana, 2, 3, 4, en tu cabeza empiezan como ¡chum! A surgir ideas. Yo te aconsejo que tengas una libreta cerca para ponerlas, porque de repente yo decía, ¡ah, ya sé! Lo voy a poner por leyes, lo voy a poner por capítulos tal, ¡ay, esto lo voy a poner! Y te empiezan a surgir ideas, no me digas dónde vienen. ¡Ay, voy a poner casos prácticos! Sí, claro, 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 porque esto se ve muy bien en un conflicto, por ejemplo, y de repente había abierto una caja de Pandora. Cuando tú ya estás en ello, estás escribiendo un libro, estás metido como en una dinámica que hay muchas cosas que van a surgir que te van a meter en esa dinámica. Yo estaba en mi consulta pasando sesiones y de repente una me estaba contando algo y yo decía, ¡pum! ¡Buah, esto va genial! Me sirve de ejemplo en el libro para cuando yo hablo de tal. Y llegaba y me retransmitía el caso práctico. Que me parecía muy visual. Yo decía, es que esto o me pillaba contándole a una mujer o a una persona en una consulta algo que digo, joder, pero si es que esto lo he contado 50 veces, esto va al libro. Entonces iba, me lo retransmitía, lo escribía. Entonces al principio todo parece muy desordenado, pero incluso se te va haciendo una estructura mental, porque cuando ya había hecho eso 8 veces dije, joder, pues si es que puedo escribir un libro entero solo de historias. Dije, uff, ¿y cómo mezclo yo lo de las historias con las leyes? Y cuando empecé a escribir, me di cuenta que me daba para 2 libros. Y además aunque tenían mucho que ver y estaban relacionados, eran completamente diferentes en su estructura. Y así nació el segundo, que fue a la vez que el primero, yo los escribí a la vez. Y el tercero me pasó que había cosas que yo veía que en algunos momentos me iba mucho al transgeneracional, a la autoestima, al daño que tenemos heredado de toda la línea ancestral femenina, y que encajaba en un par de leyes, pero se iban poco y que no encajaba en el tema de los casos. Y dije, pues pues, pues, pues esto podría Pues hacer otro. un tercer libro solo hablando de esto. Y yo decía, se te está yendo la cabeza, Patricia, o sea, te has vuelto loca. Y entonces Aileen, muy acertado, me dijo, hace una trilogía, porque la persona que compra un libro compra 3. O sea, ya no solamente por las ideas y por el montón de contenido que tenía, sino era también una estrategia comercial, ¿no? Y me quedé alucinada. Dije, pues es verdad. Y me doy cuenta, yo de cada 100 libros que vendo, 99 son trilogías. Qué bueno. Entonces, porque la gente va a comprar y si ve que hay un libro que cuesta 20 o 25 euros y 3 valen 50 y que hay un pack que completa un tema, la gente pide la trilogía. Entonces, es una forma de dar más contenido, de ayudar más y de tener una estrategia comercial que te hace vender más libros. Es así de sencillo. Entonces, bueno, de ahí nació la trilogía. Pero bueno, el inicio fue porque empecé a escribir y vi que había para más de un libro y que había cosas que aunque estaban relacionadas, pues no eran para el mismo libro. Y escribí, escribí, escribí. Era una obsesión de escribir. Me acuerdo que mi madre decía, eh, hija, te va a dar algo. Yo acababa de ser madre en marzo, ay, perdón, en noviembre y empecé a escribir en marzo. Con un niño de 5 meses, imagínate, ¿sabes? O sea, me ponía a escribir y luego le iba a dar la teta y luego escribía otro rato y había días que ya no sabía si me acostaba o me levantaba.
porque es duro tener un bebé de pocos meses y estar escribiendo al ritmo que me puse a escribir. Por eso también una de las cosas que me doy cuenta es que todos los impedimentos que nos ponemos están en la mente. Ay, ahora no es buen momento, ahora no tengo tiempo. Ahora... Si es tu prioridad y estás motivado, es que da igual, donde estés, lo que te esté pasando, con quién estés y todo. Y yo me motivé muchísimo con los libros. Porque además, otra cosa que va a pasar es que vas a vivir, tú y cualquiera que escriba un libro, si se pone a escribirlo, va a vivir un proceso personal. Yo de esto no me había dado cuenta porque en realidad todo lo que ponía en el libro y todo lo que contaba ya lo conocía. No sé, no. Sí, Pero era de tu tema. escribes en bruto, pero luego cuando le empiezas a dar forma a eso, pues te encuentras que tienes que hacer cosillas, ¿vale? El escribir en bruto, bueno, fue una fase, tenía mucho escrito, vi claramente los 3 tipos y las 3 estructuras de los 3 libros, vi también, bueno, todo lo que os he comentado y de repente toca darles más forma. O la forma que ya te ha venido mentalmente hay que plasmarla. Y es verdad que hay que hacer un índice, una estructura, lo que a lo mejor habías puesto al principio lo pones al final, los 30 casos reales transcritos de 30 sesiones que están en Por qué yo no, yo las tenía las 30 escritas, pero llegó el momento de en qué orden ponerlas. De hecho, tenía más de 30, tenía casi 40, pero elegí poner 30. Las más significativas, las más... Entonces, ¿cuáles pongo? ¿Cuáles quito? ¿Cuáles hablan más de mí? Compartí 3 mías propias. De repente significa poner algo muy íntimo tuyo, porque podía haber dicho que se llamaban Anita y Juanita, igual que he puesto con otras personas, que todas son reales, pero están cambiados los nombres. Podía haberme puesto yo como Pepita en una de ellas y ya está, pero no la puse. Y además, en 3 os voy a contar mi propio conflicto, mi propio caso. Entonces te toca escribir sobre tu propio conflicto y de cuándo lo viviste, y entonces eso te lleva al momento en el que lo viviste y en el que lo transformaste, y uno pues llora mucho, ríe mucho, se enfada mucho, se bloquea mucho escribiendo un libro. Es muy bonito, porque nunca pensé que iba a pasar ciertos momentos eh, de desarrollo personal tan intensos como los que viví escribiendo el libro, de verdad que, y de hecho, a veces te toca parar, ¿eh? Hay veces que estás escribiendo y de repente tocas con algo que dices, buf, y te estás sin escribir 10 días, porque es que cada vez que piensas en volver a escribir sobre eso, y de repente aparcas ese tema y dices, bueno, voy a escribir la otra parte. Y entonces, pero eso es muy bonito, porque también te hace, exacto, crecer o trascender, como decíamos Como por decía aquí. Carmen. Entonces, bueno, esa parte es muy bonita también. Y luego cuando le empiezas a dar estructura, pues empiezan todas esas otras preguntas, ¿no? De cómo lo ordeno. Bueno, pues ahí ese es el trabajo más fácil. Es que lo vas a ver, porque vas a ver que tenga sentido, ¿no? Que dices, pues primero las leyes iban en un orden, que de hecho luego la que estaba la última la puse la penúltima y al revés, de cómo estaba en el curso de las leyes de la fertilidad, que luego también grabé con todos los ejercicios guiados. Las historias también tenían un orden porque iban un poco por temas, pues las que más tenían que ver con nuestra vida intrauterina, con nuestro transgeneracional, con nuestra vida cronológica, y vas viendo que hay una estructura que va surgiendo, pero esa cuando tienes todo escrito es muy fácil, ordenarlo o hacer ese esquema y ese índice. Y luego hay un momento muy bonito en el de los extras, los agradecimientos, quién te escribe el prólogo. Para mí fue muy chulo. Bueno, el primero me lo escribió Laín, que fue muy bonito. El segundo me lo escribió Christian Fletch, que bueno, pues fue muy bonito. No sé, parece que un prólogo a veces es un poco como el que te apadrina el libro, ¿no? O el que avala el libro y que cuenta algo bonito sobre ti y sobre el libro, y se lo cuenta al mundo también. Entonces, bueno, es muy bonito, la verdad. Y luego, pues llega un momento en el que por aquí preguntaban, pero ¿y por qué las leyes? ¿O cómo se te ocurrió el nombre? O, pues ahí hay un proceso que es chulo, y es que piensa en varios títulos y pregunta. Yo es lo que hice. De hecho, había bastantes títulos para los libros. Y ahora no me acuerdo, los tengo por ahí apuntados, pero porque ya tengo tan integrados los de las leyes de la fertilidad, el de por qué yo no y el de eres fértil, que ahora no me acuerdo. Pero bueno, la idea es que yo tenía varios títulos. Y entonces les mandé a mi base de datos
sobre todo a muchas de las mujeres que ya habían trabajado conmigo en las consultas, en los cursos, en todo el tema de fertilidad, a compañeros, a gente que sabía de libros, a gente que había escrito cosas, a gente que sabía de marketing, a gente que no tenía ni idea de nada, porque también los gustos a veces no responden a ningún canon del marketing. Entonces, mandé muchos títulos para cada libro a diferentes personas. Y entonces ahí se hace un filtro. Vi que muchas, sobre todo en mi público objetivo, que ese es el más importante, decía que las leyes de la fertilidad le parecía ¡buah! Brutal, ¿no? Y el de Eres fértil, el Recupera tu poder creador, también les gustaba mucho. Luego el de Por qué yo no tenía grandes seguidores y grandes detractores, porque muchos decían es que, y muchas sobre todo, les ponían su conflicto, porque es la frase que se repetían siempre, y por qué yo no, y por qué otras sí. Le daban el Era dolor. como, no quiero ni oír hablar de eso, pero luego en el fondo se les iba la vista a la pregunta porque nos la hacemos todas una y otra vez. Entonces, bueno, pues fue un consenso. Pregunté a mucha gente y fue el que más, los que más éxito tuvieron. Y luego tuve un maravilloso ilustrador, que es Salvador, que bueno, pues es el hombre que ha ilustrado todos los libros, las portadas, y tiene, eso sí que es arte. Porque eso se lleva, ¿no? O sea, yo le daba ideas, a mí me venían ideas a la cabeza. Pues mira, me imagino como unas piedras aquí y tal, luego un no sé qué tal, y él me iba creando cosas. Y yo me acuerdo que era verano, estaba en la playa, estaba escribiendo o ordenando y tal, y él me mandaba bocetos que hacía a mano alzada. Me decía, mira, me acaba de venir esto, se me acaba de ocurrir esto. Y había algunos que yo le decía, guau, bueno, yo me enamoraba de todo, claro, de todo. Guau, este es una pasada, guau, guau. Luego otros los guardaba y los miraba a los pocos días, ¿no? Tal, porque a lo mejor las impresiones que has tenido en un momento, o luego también está bien enseñárselo a gente, ¿no? A ver cómo reaccionan, ¿no? Cómo reaccionan. Y al final, bueno, pues también no es lo mismo si escribes uno que si escribes tres, porque yo intenté que la trilogía que estaba relacionada tuviera también una relación, el tipo de letra, los colores, Claro, los títulos, porque es una trilogía que va en conjunto, digamos. Si tú escribes un libro sobre eso, otro de otra cosa, otro de otra, pues no tienen por qué. Pero bueno, en esto todavía teníamos encima una cosa más para tener en cuenta, que es que los tres tenían que tener unas líneas en común. Entonces, bueno, pues así es. Luego hay momentos de grandísimo bloqueo, porque luego llega el momento de repasar, de revisar ortográficamente, eso te iba a decir. de leerlo. Hay una cosa que se llaman los lectores cero, que, bueno, pues dale tú ese libro a varias personas, gente que sepa de libros o que haya... Esto, lo mío fue una autoedición, con lo cual no había editorial, no había una editorial que lo leyera ni lo corrigiera ni nada. Entonces lo mandé a gente que trabajaba en editoriales, pero que lo hacía como freelance, a una editora que es mi editora, vamos, mi correctora que es Paula, que había trabajado en Anaya un montón de años y que, bueno, está súper acostumbrada a revisar textos, ver libros, corregir estilo, ortografía, y esta parte es básica, claro, porque además tienes que dárselo a leer a más gente. Se lo mandé a unas cuantas mujeres que tenían ese problema, que estaban trabajando conmigo, que estaban encantadas de ser las primeras que lo iban leyendo, me iban dando, bueno, pues feedback, correcciones, luego gente que, bueno, lectores cero, y tú vas recogiendo cosas y vas corrigiendo cosas, y luego empieza el peor momento, que es cuando tú ya vas como por la tercera o la cuarta lectura de tu libro, en el que ya todo te parece mal. Todo, todo. O sea, ese momento es, si he hablado con 50 personas que han escrito un libro, 50 personas que te dicen lo mismo, ¿no? O sea, hay un momento que todo te parece mal en tu libro. Todo. Es que estás cansado de lo que has escrito. Y como ya te lo sabes de memoria, porque además de que es lo que tú sabes, lo has escrito, lo has reescrito, lo has reordenado y lo has releído, pues ya todo te parece una mierda. Y dices, pero si esto no vale para nada, si esto lo sabe todo el mundo, o esto no interesa a nadie, o esto, ¿quién soy yo para decir esto? Y bueno, ese tipo de preguntas que... Crisis existencial empieza ahí, ¿no? Yo hubo un momento que odiaba mis libros. Sí. Jolín, Y es que luego es llega el un... momento ya en el que tienen una forma final.
y ya pues tienes un prototipo, te mandan el primero impreso con su portada, color y tal, y ese es el día en el que lloras de verdad. O sea, te digo de verdad que los dos momentos que recuerdo de más emoción en mi vida, uno cuando nació mi hijo y otro cuando recibí impreso mi primer libro. Joder, ahora sí que tengo ganas, tía. O sea, si ya tenía No os lo la... imagináis. No, es que no se puede imaginar, o sea, solamente si se vive. Porque es tanto tiempo, es que es como un hijo, o sea, es que lo has escrito, es que yo estuve 9 meses, desde que empecé a pensar en escribirlo hasta empezar a hacer primeras notas, escribir, corregir, editar, imprimir y bueno, pues ya, pues después pedir muchas unidades y ponerlo a la venta. Y entonces 9 meses de cambios, de roturas de cabeza, de fines de semana escribiendo, de noches escribiendo, de vacaciones escribiendo. Y ese año me dediqué, vamos, cada minuto que tenía era para escribir. Y entonces cuando lo recibes y lo tienes en tus manos, es que no das crédito, o sea, es que está hecho, es que se ha materializado, porque solo el que escribe un libro sabe lo que cuesta. Yo de verdad, nunca en mi vida me he vuelto a bajar un libro gratuito, ni he vuelto o sea, es que de verdad va contra mi moral ahora mismo, pero claro, porque ahora sé lo que cuesta un libro. Antes, pues lo reconozco y que me detengan si hace falta. He sido de las personas que se han bajado un libro, se ha bajado un PDF, lo ha pasado, me cogí un libro de la biblioteca, luego uno de un amigo, luego, no sé, como que no eres ni siquiera un poquito consciente del trabajo que hay detrás de un libro. Es que es una cosa impresionante. Entonces, bueno, pues cuando tú lo has hecho y recibes ese primer ejemplar, es que no te puedes creer que esté ahí, que ya esté, y cuando vendes el primero, bah, eso es, porque está el primer prototipo y luego el primer pedido, ¿no? O sea, cuando ves una caja de 50 y de otros 50 llenos de los mismos libros. Y entonces se envía el primero o te llega la primera persona que dice, ay, he recibido tu libro, que él no sabe o ella no sabe que es el primero, ¿no? Que te escribe. Y, ay, me ayuda un montón, muchísimas gracias. Bueno, eso es, o sea, es que de verdad, hay cosas que uno tiene que vivir en la vida, porque es que si no, no te lo puedes explicar, cómo hay sensaciones tan bonitas. Qué bueno. Bueno, estáis escuchando el circo que están montando por aquí. No sé qué ha pasado, es que tengo los bomberos cerca y salen ahí, Porque son salen las ciento 8 y de la la leche. tarde y es el momento en el que todo el mundo aplaude y las Claro, sirenas sí, sí. suenan, los pájaros cantan. Sí, sí, está todo. Además, en mi barrio son de Todo, poner, todo. vamos, a cantar, a bailar a todo el barrio. A la ventana, vamos. Sí, sí, no, que está cerrada, que está cerrada. Si es que vivo en un bajo, ¿sabes? Entonces, claro, está aquí al lado. Y aquí, Bueno, Patricia, pues ¿tú cuándo escribiste el así. primer libro? Hay una cosica que ya estabas escribiendo el segundo o solo tenías pensado y algunas notas del segundo. El primero y el segundo los escribí prácticamente a la par, por lo que te decía, porque Claro, por realmente eso. me fue surgiendo. O sea, yo empecé a escribir el primero, pero como me empezaron a surgir las ideas estas de poner los mismos conflictos que veía en una sesión, que a veces se los contaba a algunas mujeres para decir, mira, el otro día había una mujer, para que veas mm, en la situación de otro tu propio conflicto, porque a veces, ¿no? Es como cuando vemos una película y vemos algo que nos afecta y nos emociona, porque cuando lo vemos en el otro y es nuestro propio conflicto, pues conectamos con ello. Entonces, yo se lo contaba, yo decía, esto lo tengo que hacer en el libro, si es que esto sirve de ejemplo, si es que esto... Y cuando ya empecé a poner 3 o 4 casos de eso, dije, es que no pega en medio de las leyes, que esto es otra cosa. Dije, pues voy a hacer uno entero de casos. Entonces, me iba divirtiendo. Veía, como tenía la suerte de ver muchas personas cada día, pues de cada semana decía, oye, este lo cuento en él. Y entonces cogía grabadora, a veces los escribía con el ordenador directamente y los iba dejando en una carpeta de casos en bruto. El caso con el conflicto de la referencia materna, el caso con el conflicto de tal. Y ahí los había puesto, bueno, en bruto. Luego toca revisarlos de uno en uno, redactarlos mejor, que el que está enfrente los entienda mejor. Pero bueno, lo primero es escribir. Y cuando tú escribías, ¿tú estabas pensando también en la persona a la que le llegaba o en... Sí. Porque aquí... Vale.
Es que aquí hay una cosa, están, yo le digo las pajas mentales, ¿sabes? Que nosotras nos hacemos de ta, 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 y tenemos dos opciones, pensar en la otra persona también, no incluirla en todo el proceso, que para mí me parece fundamental porque es a quien le va a llegar, pero luego también hay, no sé si a ti te ha pasado, como un pepito grillo, ¿sabes? Que te va diciendo, bueno, y entonces esto le servirá o no le servirá. Más allá de pensar le estoy hablando a la otra persona, es cómo va a juzgar la otra persona este libro. Sí, pero ahí hay otro problema. Ese es el conflicto de que crees que van a juzgar tu libro y que van a juzgar a ti por haber escrito eso. Ese es otro problema. Que bueno, aquí, pues igual que en las charlas, en los libros, porque no es más que una charla escrita, entra también, ¿no? El síndrome este del impostor y quién soy yo para decir esto, para contar esto. Pues tú eres una persona que sabe de eso, que ha pasado por unas experiencias y que las escribe. Y que las escribe desinteresadamente. El que quiera que las lea y el que no, no. El que le sirva bien y el que no diga, pues vaya mierda de libro. Y el que le haya ayudado diga, joder, ¿cómo me ha ayudado este libro? Es que tu libro no te puedes olvidar de que no eres tú. Que esto es una cosa que yo aprendí también. Mi libro no soy yo, mi libro es una cosa que tiene vida propia, que está ahí escrita y que a unos gusta y a otros no. Y que unos juzgarán de bueno y otros de malo. A mí solo me escriben los de bueno, la verdad. A mí solo me escriben los de... Sí, es verdad, nunca me ha escrito nadie diciendo, vaya mierda de libro. No, muchos lo leerán y no me escriben, o igual lo piensan y no me escriben, pero de verdad que los mensajes que tengo siempre son de agradecimiento, de, jo, me ha servido un montón, me lo estoy leyendo, me ayuda un montón, voy por la mitad y estoy alucinando, he escrito, me he leído el de por qué yo no y el conflicto de tal y tal y tal, y este bloqueo y este yo lo tengo, me siento súper identificada. Entonces, la verdad es que habrá gente que juzgue el libro que no le parece bien escrito o no le guste, seguro, pero tu libro no eres tú. O sea, tú has puesto ahí cosas que a ti te sirven y que te han servido y que a otros les sirven. El que quiera que las coja, el que no que las deje. Eso Eso es un está muy libro. bien para luego no identificarse tanto ni con las críticas ni con, o sea, tú eres tú y esto es un proyecto aparte. Es verdad que es bonito porque a todos nos gustan los mensajes de me está ayudando, me está sirviendo, gracias. A ver, eso es bonito, pero no por ti, porque tú no eres mejor por eso, sino porque ves que algo que tú has hecho, joder, está ayudando a la gente y esto te da una sensación de bienestar y de agradecimiento y de emoción y de alegría que de verdad es que no se puede describir, ¿no? Entonces, eh, pues, pues, pues eso, ¿cómo vamos a negar que nos satisface? Claro que sí, pero es más por el hecho de ver que algo que tú has puesto ahí está ayudando. Y es que eso es muy bonito. Es muy bonito. Y eso cuando lo estás escribiendo a veces no lo sabes, no lo ves, claro, porque todavía no te ha pasado. Y crees que no va a pasar, porque yo me acuerdo que lo hablábamos, ¿no? Decían, y verás cuando alguien lo lea y le diga que eso que estás tú escribiendo ahora le está ayudando. Porque tú, claro, tu mente te dice que eso no va a pasar nunca, que ese libro es una mierda, solo van a juzgar, hay gente que va a decir que eso está mal escrito, que... Y entonces lo que te va a pasar es que te vas a creer que tú eres una mierda y que lo que has escrito es una mierda y que vaya error garrafal has cometido. Pero no es así, eso te pasa mientras estás escribiendo. Una vez que sale Parte y... del proceso ahí. Totalmente. En el proceso también hay que trabajar eso. Hay gente que nunca llega a terminar el libro o a publicarlo porque no pasa de este proceso. De me van a juzgar, que van a pensar, quién soy yo para escribir, que... Ah, pues te has quedado estancado en un punto de desarrollo. Lo siento. O sea, que terminar el libro no solamente es terminar un mazacote de hojas eh, que tienen tinta, sino es terminar con algunos procesos tuyos propios. Pues sí. Y de hecho, yo escribí un libro o empecé a escribirlo y ahí se quedó por un proceso personal, pero absolutamente, porque era de relaciones. ¿Lo O ves? sea, y era claro, y era, vale, yo, una cosa es que yo haya vivido esto y otra cosa es que yo sea aquí alguien para hablar de esto, me van a decir que yo ni soy psicóloga, ni soy no sé qué, ni soy no sé cuál. Entonces, fíjate que se quedó ahí y pero es que no me atrevía, tía, ni a mandárselo a mis amigas, ¿eh? Me decían, tía, mándamelo porque además lo que escribes en el blog, porque tenía antes una página de todo esto y tal, se llama Recupera tu alegría, porque claro, para mí fue un derrumbe y luego recuperé mi alegría natural, ¿sabes? Y fíjate que eso se quedó ahí. También pienso que fue también parte del chimpún, ¿sabes? De se quedó ahí y ya está. Pero ahora, jolín, no me apetece nada que se quede ahí, Sí, porque al porque te final es das una cuenta, conexión, tía. una cosa que a mí me ayudaba y que me gustaba era pensar en los libros que yo había leído que me habían marcado, ¿no? Y que me habían hecho... A veces, mira, un libro
es una sola frase. Eso ya ha merecido la pena. Porque yo me he leído muchos libros y no de todos me acuerdo de todo. O a veces la moraleja o lo que El clic que te llega de lo que leer lo que sacas en sea. general, pero a veces es una frase que está escrito en el libro. Yo me he leído libros de todo tipo y algunos, si los valoro en general, para mí han sido una caca, porque digo, bueno, si valoro, me acuerdo, no sé si era la biografía o una historia de Donald Trump, que dije, pero bueno, esto es, pero me leí dos frases ahí que jamás se me ha olvidado. Yo solo guardo los libros, los demás los doy, los regalo, los intercambio, solo me guardo los que, como hace Maricondo, ¿no? Los que realmente cuando los veo ahí, digo, me hacen sentir algo, ¿no? Y está este libro solo por esas dos frases, porque cada vez que le veo me acuerdo de ellas. Y son frases que me gustaron y que me marcaron en su momento y que hicieron un clic en mí. Entonces, a veces un libro es una sola frase y no sabes cuál de esas frases que tú vas a decir le puede llegar a una persona. Eso ya ha merecido la pena. Y luego también tiene mucho que ver con su proceso, es decir, con el proceso que esté pasando el lector, el momento en que lo esté viviendo, que casualmente coge ese libro, a mí me pasa mucha casualidad con los libros y estas cosas, y que te llega esa información en ese momento. Entonces también es una manera de decir, vale, yo la dejo aquí y en realidad es eso, que cada uno la coja cuando quiera. Claro. Eso no lo puedes hacer con otras cosas. Tu tiempo es muy escaso, tu trabajo, sea de ventas, sea de sesiones, sea de viajes, sea de lo que sea, es limitado. Y en un libro está ahí puesto y está disponible para siempre, para todos, en cualquier punto del planeta. Incluso hasta cuando tú te mueres. Sigue ahí. O sea, eso es increíble. Patricia, yo estoy así ya, ¿eh? Yo ya estoy pensando en el primero y en el Me segundo, alegro, me decir, claro, alegro. porque esto Para lo eso tengo hacemos que... esto, para que inspire un poco a muchos Ostras, a hacerlo. es que a mí, para los que no habéis estado al principio, habíamos dicho que la primera parte es empezar a escribir sobre lo que, o sea, por ejemplo, cogiéndote una grabadora y hablándole a otra persona como si la tuvieras enfrente, ¿no? Para mí eso es que me ha quitado la presión que yo tenía de, me compré un libro de cómo escribir un libro y era, haz un mapa mental, haz una estructura, y yo ahí me bloqueaba porque mi Escribe. creatividad se me quedaba ahí. Y ¿Qué es era lo primero que hago? Escribe. Escribe, 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 escribe. Y escribe. Y escribe desordenado, aunque te parezca que no tiene sentido, ya irá cobrando sentido. Y si cuando vas a escribir es como, ¿qué escribo? Haz como que se lo vas a contar, eso que sabes, cuéntaselo a la persona a la que quieres que le llegue, porque me preguntabas antes si te imaginas al que lo va a leer. Claro, yo tenía fotos de personas imaginarias, ¿no? Que eran la mujer o la persona que iba a leer ese eh, libro y la estaba viendo y la estaba hablando y tenía nombre y años y la contaba cosas. Y esa era la que luego me iba a leer. Esa es a la que te tienes que imaginar. Porque tú y tienes un lector o una lectora tipo claro. que tiene una edad, que tiene un perfil, que busca unas cosas, que tiene unas inquietudes, que tiene unos problemas y sobre todo en ese libro dale mucho valor, cuéntale todo, porque esa es otra cosa que creemos que es como, no, no, me voy a guardar cosas, porque si no luego van a saber lo Al mismo, curso online. porque luego así luego saben lo mismo que yo, ¿no? Cuanto más cuentes, más quieren luego saber y más quieren trabajar contigo y más quieren, o sea que Vale. escribe todo lo que sepas, nunca es demasiado. Y aquí, sí, Si dicen que una dice, persona que ha dejado de escribir, ¿qué le diría yo para que volviera a coger el papel y el boli? Pues yo le diría que quién soy yo para decirle que vuelva a coger el papel y el boli. Él sabrá o ella sabrá por qué lo dejó, ¿no? Uno que primero le haría replantearse eso. ¿Realmente quieres volver a coger ese papel y boli? ¿Hay algo que te motiva? Porque mm, quizá yo he empezado a escribir algunas cosas que luego he dejado y que no quiero retomar, porque luego he dicho, no, no, esto no quiero escribir. que nada más Y ya el está. pronto te pones y Sí, a lo veces coges. tienes ideas, las ideas, esto es como en Platón, ¿no? El mundo de las ideas, ¿no? Los que somos así como muy creativos, que tenemos 50 ideas por segundo, pues claro, pero luego hay algunas que cuando empiezas ya a darles forma no se sostienen, o no, o te hacen entrar en un proceso personal muy duro, muy profundo, en el que dices, no, ahora mismo no quiero entrar. Entonces le diría que vea cuál es ese motivo por el que lo ha dejado.
esto no tiene interés, o es el síndrome este que hablábamos de impostor, ¿no? De no, yo quién soy yo para escribir esto, o no tengo ganas, o a ver por qué es por lo que lo ha dejado, ¿no? Y si realmente es alguno de estos conflictos, pues lo puedes solucionar, ¿no? Con las cosas que hemos dicho. Y es Mm. porque yo creo que es que esto no merece la pena, nadie lo va a leer, pues ya hemos hablado de eso, o de que lo van a juzgar, o de que no. Le haría reflexionar sobre eso y con las cosas que hemos comentado, yo creo que si realmente mm, se pone a reflexionar sobre cada una de ellas, se va a Sí, volver a motivar. yo creo que al final es cuestión de si estás conectada contigo misma y te apetece escribir y te apetece retomar el proyecto, perfecto, porque viene de esa conexión, de eso que, como decías antes, que me llega, no lo puedo explicar, me llega porque estoy conectada. Si es por la fuerza de, venga, me he empezado el libro, lo tengo que terminar o lo que sea, pues va a depender de Es dónde que sí que es verdad llegues. que te tienes que poner. O sea, no se Sí, puede quedar en la idea mental. Si quieres escribir, ponte. Si quieres escribir, ponte. O sea, esa es la frase. Y luego la inspiración te va a venir escribiendo. Te lo digo de verdad. Pero claro, si no te pones, a veces no vas a saber. en donde pone foco se expande, ¿no? Eso es lo que Sí. hablamos. Luego es muy importante adquirir un compromiso. Es decir, vale, en tal fecha va a estar publicado o va a ser, ay, que se me mueve esto, o en tal fecha va a salir al mercado, todo el mundo sabe, es que estoy cargando el móvil y se me mueve todo el mundo sabe que va a salir el día 30 o me he comprometido con la editorial o me he comprometido con mis lectores, lo he anunciado en todas partes, porque si no, si solo sabes tú que estás escribiendo un libro y te vas dando largas, pues pasarán 2 o 3 años y todavía no habrás escrito el libro. Entonces yo lo hice. Yo cogí, le empecé a decir a todo el mundo que iba a escribir un libro. De hecho, yo hago un taller en enero todos los años hablando de objetivos, los objetivos que nos ponemos para el año, cómo conseguir nuestros objetivos. Y luego pues, vamos revisando a lo largo del año y yo voy revisando los míos y ahí me comprometí porque sabía que si todos los que me oían, todos los que hacen mis cursos, todos los que me oían decir que yo este año uno de mis objetivos era escribir un libro y que una de las cosas que hay que hacer es tomar acciones para los objetivos que te has puesto, si llegaba al año siguiente y les decía, ¿os acordáis del libro? Ay, al final no pude, o se me pasó, no tuve tiempo, o necesito, digo, ¿qué credibilidad tengo yo en lo que cuento, no? O sea, entonces me Sí. lo puse bien difícil a mí misma y lo anuncié en todas partes, a mis seguidores, a los que hacían mis cursos, a todos mis pacientes que me venían, pues que estoy escribiendo un libro, pues que estoy escribiendo, ¿qué tal va tu libro? Bien, bien, porque claro, gente que no iba a decir luego está parado. O sea, puse unas expectativas en el libro, toda mi familia, todo el mundo, me cogí las Eso desde el vacaciones principio. desde el principio. No sabía ni lo que iba a tardar en escribir el libro, pero de momento les dije que iba a tener ese año un libro. Luego ya eché cuentas, tal, no sé qué, dije, uff, a final de año voy muy justa. Pero entonces cogí y anuncié que el día 30 de diciembre estaban a la venta. Y entonces, pues no me quedaba más narices que tenerlos. Y pasé mucho estrés yo sola conmigo misma, porque nadie me había obligado a tenerlos un día, pero me había obligado yo con el mundo. Y bueno, pues la verdad es que ese es un compromiso que hay que adquirir, porque si no, no pasa. Ya. Y aquí para autopublicarlo, ¿qué hiciste o qué estrategia? ¿Seguiste alguna estrategia? Porque si estabas con Line, seguro que tenías ahí una estrategia o un algo. Sí, escribir todos los días algo. Eso tiene que ser una rutina, y Vale, tiene que ser una rutina que está en tus prioridades. Yo hice vale. un cálculo, cuando llevaba un mes o así escribiendo a lo bruto, hice un cálculo, que al principio no hubiera sabido, pero cuando me puse a escribir dije, pues puedo escribir más o menos 10 páginas en una hora. Es un ejemplo, ¿eh? No me acuerdo de cuánto era, igual eran 3 páginas me pongo a hablar con mi grabadora o tal, luego transcribo y luego repaso y 10 páginas en una hora. Vale, pues más o menos para tener un libro de 200 páginas, claro, luego no sabía que iban a salir uno de 400 y dos de 300, pero bueno, dije, para tener un libro de 200 páginas, pues necesito entre 10 o 20 días, bueno, no sé, es ¿no? Un Sí, cálculo que estoy haciendo ahora así un poco a lo tonto, pero hice un buen cálculo de lo que tardaba en escribir una página y el tiempo que me iba a llevar escribir 200 páginas.
Y entonces dije, pues tengo que escribir todos los días 1 hora, o media hora, o hora y media. Y ya lo sabía. Entonces yo todos los días, cuando acababa de cenar, ya había pasado el mundo, la vida laboral, la vida familiar, el pequeño dormía y el mundo estaba parado, a escribir, aunque estuviera a punto de morirme. Entonces, mira, por aquí está majo. Entonces, eso me ayudó a tener esa rutina. Y daba igual, si me encontraba mal, a la noche me ponía a escribir. Y si estaba cansada, por la noche me ponía a escribir. Y si el niño lloraba, pues me ponía a escribir. Y si al día siguiente me levantaba pronto, me ponía a escribir. Y si me levantaba tarde, me ponía a escribir. Y las vacaciones ese año fueron solo para escribir. Me fui sola una semana solo a escribir. Y los fines de semana que tenía ratos era para escribir. O sea, era una puñetera obsesión. Y así fue como pude escribir 3 libros en 6 meses, porque si no es imposible. Hay gente que puede decir, oye, pues yo me lo voy a poner en 9 meses, o en un año, o en lo que quieras, pero ponte un tiempo y calcula al día cuánto te va a costar. Además de que luego tienes que contar que luego va a haber que leer, corregir, releer, ¿no? Y también tendrás que hacer otros cálculos. No solo es ¿Cuánto escribir. tiempo tardas desde que terminas de escribir el libro, cuánto tiempo tardas en editarlo, etcétera, etcétera? Vamos, desde que ya está todo escrito, en empezar a revisarlo, ordenarlo, ¿cuánto tiempo Bueno, calculas pues tú? aquí pasa lo mismo, depende un poco del tiempo que te comprometas a releer, a revisar. Yo hice un estudio con la persona que me iba a revisar ortográficamente y algunas cosas de estilo, y como ya tenía mucha facilidad en leer, en revisar, en corregir, pues cogió y me dijo, en un mes te lo tengo, te voy a ir semana a semana mandando lo que tenga para que eso que yo ya he revisado, tú lo vayas revisando. Y así íbamos avanzando a la vez. Porque si ella en un mes hacía todo y me lo mandaba, luego yo necesitaba otro mes. Entonces, ella avanzaba una semana y yo ya iba en la siguiente semana que ella estaba viendo la segunda parte, yo estaba revisando la primera. Entonces, como en 2 meses teníamos todo completamente corregido, revisado. Y mientras tanto está trabajando el que dibuja o el que ilustra o el que en paralelo, porque también te está dando pues bocetos de portadas. O sea, luego hay un proceso que va en paralelo. Yo estuve más o menos un par de meses en todo eso. Y luego maquetar e imprimir nos llevó en torno a 3 semanas, un mes. Y luego cuando ya está publicado, ¿tú hiciste una estrategia de marketing para venderlo o cómo lo hiciste todo esto? Entiendo que se lo mandarías antes a tu base de datos, le dirías, oye, tal día va a salir mi libro. Sí, les dije a todo el mundo que iba a salir el libro, que ya estaba a la venta, se lo mandé a mi base de datos, lo puse en las redes sociales y eso es un trabajo que suele hacer una editorial. Te llevan a las radios, lo ponen en los medios, en revistas, se hace una presentación oficial del libro. Yo no hice nada de eso. No quiere decir que no lo vaya a hacer un día, pero de momento no lo he hecho. Entonces, yo simplemente publiqué en mis redes, en mi web, en mi base de datos, lo subí a mi web y a Amazon y luego pues se trata de hacer visible tu libro, de hablar en las redes de él, de que siempre esté por ahí para ayudar a los que conectan y contactan contigo en los vídeos, en las redes, y lo van conociendo. Es verdad que eso hace que vendas muchísimas menos unidades. Uno de los objetivos, yo saqué el libro en 2018 y uno de los objetivos que tengo para este año es realmente llevarle un paso un poquito más adelante y bueno, hacer una distribución mucho más masiva. Además de una campaña de publicidad en la que vamos a ir pues, a algunos medios y dar otro saltito con los libros, que irá acompañada del cuarto libro, que paradójicamente es el primero. Es decir, si yo tuviera que mandar a la gente a leerse mis libros, primero le mandaría a leerse el que voy a sacar ahora, que se va a llamar Concebir con conciencia, y luego le mandaría ya a los otros 3. O sea que, bueno, a veces la vida Ese me ya lo voy a ves. comprar yo. Empecé por ahí. Así Qué que, bueno. bueno, a veces pasa, ¿no? Yo escribí mucho de lo que sabía, de lo que hacía, de lo que sabía que ayudaba, pero me di cuenta que mucha gente todavía ni siquiera había llegado a ese nivel de conciencia, ¿no? De saber que tenían que hacer todo ese trabajo y por qué y cómo funcionaba.
Y bueno, pues va a ir de eso, este librito de Concebir con Conciencia va a ser ahora el primero. Y cuando lancemos o presentemos ese primero a lo largo de este año, pues presentaremos los otros 3 y daremos una difusión a los otros 3 que hasta ahora no ha habido. Y bueno, a Pero ver, lo vas este a era el sacar plan con para editorial. 2020, pero a ver cómo surge todo, porque la Feria del Libro que iba a ser nuestra presentación de momento se ha cancelado, ya no está en junio, será en octubre, si se puede. Así que bueno, también nos tendremos que adaptar un poco a las circunstancias, pero bueno, si no es este año, será el que viene. Ahí ya sí que, Y por mucho que yo me proponga, no ya, sé. eso es lo que ha venido, ¿sabes? Está ya escrito, ¿ves? Ahora estamos, por ejemplo, en la fase de correcciones. Estoy con mi Paula, que no sé qué haría sin ella, y ahí estábamos de mano a mano, corrigiendo, revisando, quitando por aquí, por allá. Y bueno, pues tenemos una fecha también para final de mayo, tenerlo completamente terminado, corregido, estructurado. A falta un poco pues, de maquetar, portada, todo este tipo de cosas. Y para junio, que era lo que estaba previsto, estaría impreso y a la venta en la Feria del Libro, pero bueno, como no va a ser así, pues veremos a ver cómo lo hacemos. ¿Y Pero este es sí con editorial? Este sí es con No, editorial, sí es con sí. editorial. Y porque fue una idea que surgió de una editorial que conocía mis libros y que me dijo, oye, ¿sabes que hay mucho por conocer de esto y que la gente ni siquiera sabe un poco la base, por qué no escribes? Y dije, pues digo, pues fenomenal, digo, si es que eso es lo que hago todos los días, muchas veces en mis directos, en mis clases gratuitas, digo, contar lo básico, digo, pues qué buena idea, es verdad. Y entonces es una guía rápida, como estas de las de para dummies, el guía burros, pues es con guía burros, que a algunos les ofende mucho el nombre, pero no es más que algo metafórico, ¿no? De cómo empezar en un tema. Y bueno, pues será una guía rápida que llaman, que suelen ser 150 páginas, más pequeñito de lo habitual, más fácil de leer, más cortito, más ameno, más práctico y también con una idea así pues reveladora y barato, muy barato. Son libros que salen a 5 o 6 euros para que, bueno, pues... Y, Para entrar, ¿no? Luego a exacto. todo el universo que hay en esos libros. Exacto, exacto. Y luego yo ya tengo aquí el quinto y el sexto. Ya. Ideas luego te surgen un montón, pero es verdad que desde que empiezan hasta que acaban lleva un tiempo, ¿eh? Pero es un Sí, tiempo sí. bonito, sí. Y además es un proceso bonito porque vas avanzando y es verdad que parirlo es impresionante. Yo es que ya estoy, o sea, ya me va la cabeza a 1000 por hora, tío. O sea Pues es un que momento que bueno. nadie se puede perder. Ahora entiendo lo de que en la vida tienes que tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Porque es que el día que tienes el primer ejemplar en las manos es indescriptible. Aunque luego es verdad que lo difícil es criar el hijo, que el árbol crezca y vender el libro. Claro, exactamente. Pues Patri, nos quedan 15 segundos para despedirnos, que llevamos una hora aquí. Madre mía, qué Es pesada. brutal. Yo tengo libreta, me lo volveré a ver y ya hablaremos. Seguimos en ello. Bueno, pues genial, Sara. Pues nada, nos despedimos simplemente con todos estos consejos que hemos dado, que muchísimas gracias ¡Ah! por este rato. Espera.